Día 245 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Si eres nuevo aquí, estamos emocionados de tenerte. Te damos la bienvenida con los brazos abiertos. En este espacio leemos toda la Biblia y preferimos hacerlo en el orden en que los hechos ocurrieron o se escribieron. Nos ayudamos a conectar los eventos, a clarificar las profecías, a asentar un fundamento teológico firme para el Nuevo Testamento, ofreciendo comprensión más clara de la Escritura. Resaltamos el carácter de Dios, identificamos sus actos y acciones para dirigir nuestra atención a lo que nos enseña a través de ellos y discernir la manera más adecuada para responder a su revelación. En síntesis, eso es lo que generalmente encontrarás en este canal. Esperamos te quedes hasta el final y nos acompañes a empezar todo de nuevo desde enero 1, 2026. Si eres parte de la familia ADM, regálanos un me gusta, suscríbete al canal, comparte con alguien que necesita oír el mensaje de la palabra de Dios hoy. ¿Qué pasa cuando la misericordia de Dios cesa? Cuando las advertencias dejaron de ser palabras solamente y se convierten en espada afilada. Eso es lo que vemos hoy en Ezequiel capítulos 21 y 22. Te invito a abrir tu Biblia en Ezequiel 21, verso 1. En el capítulo previo, Dios razonó con los judíos, ahora simplemente juzga. Dios le ordena a Ezequiel profetizar contra Jerusalén e Israel, prediciendo su destrucción por una espada. No hay que descuidar el llamado al arrepentimiento. Versos 3 y 4. Dios está juzgando a la nación. Si bien los justos serán librados del juicio eterno, Dios no promete librarlos del daño físico. Los justos deben soportar las dificultades de la guerra, el hambre, la peste, al igual que los malvados. El desastre eminente, semejante a espada, en las manos de Dios, causará gran lamentación en el pueblo. Versos 6 y 7. Todo judío debería suspirar y lamentarse ante la noticia de la inminente destrucción de Jerusalén. Llenos de dolor deberían acudir a Dios para pedir perdón y misericordia, a fin de que esa nación sea salvada. Dios ordena a Ezequiel que se lamente con el corazón roto por la calamidad que se aproxima. Este hecho demuestra que el pueblo no está tomando en serio las profecías contra Jerusalén. Versos del 8 al 11. Dios reprende la actitud despreocupada del pueblo, advierte sobre un tiempo de guerra y destrucción. Pero ellos se regocijan en su situación actual, están tan cegados por sus pecados que se regocijan a pesar de las profecías de la guerra venidera. Verso 12. Al igual que en el versículo 6, Ezequiel debe lamentar la destrucción venidera como advertencia de que las profecías pronto se cumplirán. Dios se ha referido repetidamente a los juicios contra los judíos como un tiempo de purificación e ira. Lo leemos en Jeremías 15:14. Pero esta es la primera vez que Dios los llama una prueba. Está poniendo a prueba a los judíos. ¿Seguirán sirviendo a su ídolo en el día de la calamidad o finalmente se volverán a Dios? La vara es un símbolo del gobernante. Dios dice que incluso el rey será vencido por la espada y su linaje perecerá. Nabucodonosor cumplió esto al masacrar a todos los hijos del rey y sacarle los ojos. Así lo leímos en 2 de Reyes capítulo 25, versos 6 y 7. Esta profecía no debería ser difícil de creer, pues el pueblo ya había presenciado a Nabucodonosor derrocando al rey de Judá y llevando al pueblo cautivo. Eso también lo leímos en 2 de Reyes capítulo 24, versos del 11 al 16. Versículos 14 al 17, Dios deja perfectamente claro que el juicio no será leve. La guerra afectará a todos los judíos que permanecen en Israel. Versos 18 al 24, Dios amplía el mensaje que dio a través de Jeremías. Nabucodonosor, rey de Babilonia, es siervo de Dios a quien se le ha dado autoridad sobre todas las naciones. Eso leemos en Jeremías capítulo 27, versos 6 y 7.
Dios está usando a Nabucodonosor para juzgar a los impíos. Aunque el rey de Babilonia no sirve a Dios, pues consulta con imágenes talladas, Dios le ordena derrocar a las naciones que se han rebelado contra él. Dios usará a los impíos para castigarlos, luego se volverá y juzgará a Babilonia por sus propios pecados. Eso lo leímos en Isaías capítulo 14, versos del 4 al 11. Versículos 25 al 27. Jerusalén y el príncipe que gobierna en Jerusalén deben ser juzgados y destituidos de su trono de autoridad por haber pecado. Sedequías fue el último rey de Judá. Así terminó la monarquía judía hasta la llegada de aquel a quien legítimamente pertenece el gobierno, que es Cristo. Eso lo leímos en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Versos 28 al 31. Así como los judíos deben ser juzgados por su pecado, también lo serán los amonitas. Dios juzga a cada individuo y a cada nación según sus obras de justicia o maldad. Dios afirma que el pecado principal de los amonitas es el engaño. Son vanidades. Ellos dicen mentiras para engañar a la gente y hacer que se alineen con los malvados. Por esta razón, Dios no perdonará a la nación. Verso 32. Dios concluye la profecía con una declaración de autoridad como Rey Celestial. Dios está emitiendo un decreto formal que debe cumplirse. Movámonos al capítulo 22, verso 1. El capítulo comienza con Dios pidiéndole a Ezequiel que confronte a Jerusalén por su maldad. Juzgar es discernir el bien del mal. Así también lo hizo en Ezequiel capítulo 20, verso 4. Versos 2 al 6. Dios enumera pecados como el asesinato, la idolatría, la deshonra a los padres, la opresión del extranjero, al huérfano, las viudas. La consecuencia de estos asesinatos es su propia destrucción. El pecado solo trae muerte. Versos 7 y 8. Dios profundiza en los pecados de los príncipes de Israel. Son culpables de asesinar niños, oprimen a los extranjeros que entraron en la tierra, cometen robos, extorsiones. Estas acciones demuestran cómo el pueblo desprecia los caminos de Dios. Estos judíos no solo desobedecieron los mandatos, también profanaron el templo sagrado. Así lo leemos en Ezequiel capítulo 8, versos del 5 al 16. Difundir rumores para ejecutar personas como criminales es mentir. La ley judía establece que un asunto se resolverá si dos testigos concuerdan. Si dos hombres conspiran para dar falso testimonio contra un inocente, pueden condenarlo a muerte por un delito que no cometió. La ejecución de inocentes no habría ocurrido si los sacerdotes hubieran cumplido con su deber de indagar diligentemente para asegurarse de la veracidad del testimonio. Así lo estableció el Señor en Deuteronomio capítulo 19, versos 15 al 19. Versos 10 y 11. Las mujeres durante su menstruación debían ser apartadas del resto del pueblo porque su sangre las hacía impuras. Así lo leemos en Levítico capítulo 15, versos del 19 al 24. Los hombres de Judá descuidaban esto y mantenían relaciones con mujeres durante su menstruación. También mantenían relaciones impías al cometer adulterio e incestos. Además de mentir para ejecutar a alguien, el pueblo ha traído sobornos a los jueces y sacerdotes para que ejecuten a hombres inocentes. Además, en lugar de se expresan con usura. El pueblo ha endeudado a los menos afortunados y les han quitado descaradamente mediante engaños o por la fuerza. Este nivel de corrupción se explica por qué el pueblo ha olvidado a Dios. Sin el conocimiento de Dios, una persona pierde la noción del bien y del mal y cae inevitablemente en la corrupción y el pecado. Versos 13 al 15. Dios está enojado por la corrupción de los judíos, desea que los hombres promuevan la justicia, la verdad y la bondad. Dado que el pueblo ha buscado la deshonestidad, el asesinato, las relaciones sexuales impías, Dios los dispersará por todas las naciones hasta purificarlos de sus pecados. Verso 16. La herencia del judío es la tierra de Canaán. Debido a sus pecados, el pueblo ha perdido el derecho a la tierra que se le prometió. Versos 17 al 22. Dios describe a Israel como escoria, metal inservible e impuro que será recogido y arrojado al fuego de su ira. La escoria son las impurezas que se encuentran en los metales y minerales. Para eliminarlos se calienta la sustancia en un horno para que suba a la superficie donde puede ser removida.
Al usar esta analogía, Dios deja claro que derrama su ira para purificar a los judíos, no para destruirlos. Para quien está en pacto con Dios, la ira de Dios se dirige al pecado de la persona y no a la persona misma. Dios desea eliminar el pecado de la vida de una persona en lugar de destruirla. Versos 23 al 31, Dios se dirige a cada sector de la clase gobernante y condena a los profetas por sus falsas visiones y adivinaciones, a los sacerdotes por violar la ley y a los príncipes por derramar sangre y practicar la extorsión. En lugar de guiar al pueblo a la justicia con su ejemplo, quienes ostentan autoridad han abusado del poder y lo han llevado a la injusticia. Los profetas han hablado falsamente en nombre de Dios para inducir al pueblo al pecado. Por ejemplo, les han dicho que se rebelen contra Babilonia cuando Dios les dijo que se sometieran. Así lo leímos en Jeremías capítulo 27, versos del 8 al 11. Los sacerdotes no han enseñado al pueblo acerca de Dios y sus mandamientos, sino que han descuidado la verdad sobre Dios y les han enseñado al pueblo a hacer lo mismo. Si bien es cierto el pueblo ha sido descarriado por los líderes, cada uno sigue siendo responsable por su propio pecado. Cada persona tiene una conciencia que le dice la diferencia entre el bien y el mal y por lo tanto la conduce al conocimiento de Dios. Pero si descuida su conciencia, entonces es culpable porque ha elegido libremente creer en mentiras en lugar de en la verdad. Dios buscó a alguien que interviniera en la brecha y no lo encontró. El juicio es inevitable. Dios derramará su ira sobre todos. Hasta aquí el resumen de hoy. Repasemos los actos y acciones de Dios recalcados en Ezequiel capítulos 21 y 22. Dios se comunica y dicta juicio sobre Jerusalén y la tierra de Israel, representado en la imagen profética de una afilada espada, mostrando que su juicio será implacable. Derribará al rey infiel hasta que llegue aquel a quien le pertenece el trono. Denuncia la corrupción generalizada, príncipes violentos, sacerdotes profanadores, profetas mentirosos y el pueblo lleno de corrupción e injusticia. Dios decreta que por tanta maldad derramará su ira y consumirá la ciudad como metal en el horno. Pensemos, ¿qué nos enseña Dios con esto? Él ha expuesto la corrupción y nos recuerda que su juicio siempre es justo. ¿Cómo podremos responder a esto? Demos gracias al Señor, que Él es infinitamente paciente y justo en todos sus caminos, por no tratarnos como merecen nuestros pecados. Roguemos nos ayude a recordar, reverenciarlo, que recordemos que el arrepentimiento nos acerca a Él y nos mantenga creciendo en responder a sus advertencias. Amable oyente, esperamos leas los pasajes de hoy por ti mismo. Y esperamos nos acompañes en el banquete de mañana en Ezequiel capítulos 23 y 24. Librería Bíblica, Centro Bíblico y Remanente nos ayudaron a condimentar el resumen. Te enviamos un afectuoso abrazo y nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.